Bienvenidos amigos a esta reflexión evangelio del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que quieren ver esta reflexión en el día o en la noche cuando yo se las comparto. Yo la estoy subiendo en las redes sociales, en mi noticiero de televisión y también en mi app cnselaunion.com.co, donde usted la quiera ver. Bueno, las reflexiones que yo hago son pura apologética. Solamente escudriño sobre lo que está escrito. No me pongo a hacer divagaciones de cosas diferentes, sino que me ciño simplemente a lo que leo e interpreto lo que leo, pero no a mi propia manera. Esto lo tiene que quedar bien claro en la comunidad, de que la palabra de Dios no es de libre interpretación. Nadie puede interpretar la Biblia como le da la gana. Y entonces yo la interpreto de esta manera, y yo quiero interpretarla así, y qué. No, señor. De eso no se trata. Todos creen que el libro de Dios, que es palabra de Dios, se puede leer e interpretar. No, señor. El libro de Dios o la palabra de Dios es una guía para nosotros poder llegar a la vida eterna. Es una guía. Eso es. Si usted obedece la guía que hay aquí en este libro, se salvará. Obedece. Pero si usted decide, no, yo no la obedezco, voy a interpretarla a mi propia manera, usted se va a perder, mi hijo. Hoy día no entiendo, por ejemplo, me puse a ver el noticiero, cosa que no acostumbro a hacer en la mañana, el noticiero de Caracol RCN, y mostraban que Israel le dio por lanzar una bomba, un misil, sobre el pueblo de Gaza y matar como a 80 personas, porque sí. Porque sí. Y ayer mataron en una escuela niños y de todo, porque sí. Y entonces están en un deseo de exterminio total de la franja de Gaza, de toda esa humanidad. Dios mío bendito. Una locura, una estupidez, la cosa más soberbia del mundo. El presidente Zelensky quiere reunirse cara a cara con el Putin, y Putin le manda a decir: yo no tengo nada que hablar con usted. Una soberbia, una prepotencia de los mandatarios del mundo, que creen que ellos son los sumos que pueden hacer y deshacer en el mundo, y que no va a haber un Dios que los va a llamar a juicio. ¿Por qué no? Porque creen que tener la razón cada uno, y creen que la paz no es la paz, es crear guerras y matar gente, porque yo tengo el derecho de matar gente, igual a mí nadie me juzga. Bendito sea Dios, porque hoy estoy como traumatizado de esas cosas que he visto. Ahora yo dije, me voy a afianzar en las escrituras, voy a leer las escrituras a ver qué me van a decir, y voy a leerlas. Voy a leer lo que dice hoy la palabra de Dios, porque en ella está escrito un mensaje terrible. Es que yo no hablo sino de cosas terribles que están en la Biblia, cosas terribles que hablan en la Biblia. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Bueno, me sonrío también cuando digo terribles, porque hay muchos que me lo llaman la atención, que ¿cómo así, César, que la Biblia es terrible? Es que hay dos formas de ver la Biblia. Ustedes la ven desde el punto de vista que es salvación. Yo la veo desde el otro punto de vista. Yo la veo desde el punto de vista de la perdición, de cómo es de fácil perdernos en la palabra de Dios, perdernos de la vida eterna, y eso es terrible. Si usted ve la salvación porque ve solamente la misericordia de Dios, yo veo la otra parte, la donde Dios quiere salvar al mundo y el mundo no quiere que se salve, no quiere salvarse. Es desde ese otro punto terrible. El Dios quiere salvar al mundo, pero el mundo quiere condenarse, y eso es terrible. Ahora sí, persignémonos de nuevo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 13, del 13 al 25. Dios sacó de la descendencia de David un Salvador justo. Mucha atención a esta lectura que voy a hacer, porque esta lectura nos va a dar una cosa que ustedes a lo mejor no la entienden. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos en cambio continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
acababa la lectura de la ley y los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y, haciendo señas con la mano de que se callaran, dijo: israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Durante 40 años lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometió Dios, sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. De todo esto que ustedes acaban de ver, voy a quedarme en una frasecita que se las entoné al principio, y es esta: israelitas. Voy a decirlo un poquitico más atrás. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. Esto es una frase muy importante. Me voy a detener en esa frase, porque la palabra de Dios no es para todo el mundo. No es para todo el que quiera decir: yo creo en mi Señor Jesús y ya Dios me va a salvar. No. Es para los temerosos de Dios, que obedecen la palabra de Dios. Para ellos es este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Un mensaje terrible. Porque dice Pablo a estos israelitas: vea, muchachos, ¿en qué consiste la salvación? La salvación consiste en que primero Dios, por su misericordia, tomó a los padres del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, y los llevó de la mano. Luego terminaron en Egipto, José, y allí José llevó a su pueblo a este sitio donde estaba el faraón, y allí vivieron durante 400 años. Y en esos 400 años el pueblo vivió el yugo de los faraones. Y entonces pedían que la liberación. Y por eso Dios les manda a Moisés. Y Moisés va y los rescata. Y los lleva por el desierto y los conduce durante 40 años para llevarlos a la tierra prometida. Eso sucedió durante 450 años aproximadamente, dice Pablo. Luego Dios, el pueblo le pidió un rey, el rey Saúl, en cual lo ungió, pero este rey fue desobediente con Dios, no obedeció sus mandatos, y entonces le quitó, le retiró esa ayuda, y por eso ungió a David. Y David lo vio con buenos ojos, y David profetiza que va a venir al tiempo de Juan, va a venir un Jesús que nos va a dar la vida eterna. Y Juan predica que él no es el Salvador, el Mesías,
sino que él simplemente es el profeta que va a anunciar la llegada de ese Mesías. Y dice, para terminar esta partecita: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Este Jesús, que vino 450 años después, o más tiempo, es el que nos viene a dar la vida eterna, ese Jesús. Pero aquí Pablo lo que les está contando a ustedes es que la salvación no se la inventó Dios de la noche a la mañana. La salvación ha tenido un proceso de cientos y miles de años. Ha tenido un proceso de muchos y muchos años y de muchos y muchos episodios. Mandó profetas, mandó jueces, mandó a mucha gente a predicar la palabra de Dios, y a pesar de eso muchos no quieren escuchar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es salvación solo para los que quieren escuchar y son temerosos de Dios. Y voy a seguir avanzando. El Salmo 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Vamos a leer el Evangelio, San Juan 13, 16, 20. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas hay dentro de este evangelio para debatir. La primera es continuar con el tema de que Dios, a pesar de las miserias del ser humano y de su comportamiento soez en el mundo, Dios guarda misericordia por el mundo, y por eso, por su infinita misericordia, mandó en diferentes tiempos a muchos jueces. Nombre usted jueces: Elí, Samuel, se me escapan todos, pero mandó a muchos. Entre ellos está, bendito sea Dios, Jonás. Está este hombre que fue tan rudo y tan fuerte que, ¿por qué se me escapa el nombre de él? Bueno, mandó a muchos profetas por la misericordia de Dios, porque guardaban Dios, porque los que amaban a Dios rogaban a Dios y Dios les mandaba a esos profetas. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. El último de los profetas que él mandó fue Juan el Bautista. Ese fue el último de los profetas. Ya después de Juan el Bautista ya no hay más profecía, ya no hay más profetas. Ahorita los pastores mentirosos con sus iglesias se hacen llamar profetas, apóstoles, se hacen llamar a sí mismos. Ellos mismos se autonombran profetas. ¿Y quién los nombró profetas? Nadie. Ellos solitos, con el deseo de agradar a Dios y el deseo del dinero, ellos solitos se inventan un montón de pendejadas para quitarle el diezmo a las personas. Y por eso van a ser llamados a juicio de una forma muy severa.
porque el último de los profetas que Dios mandó fue a Juan el Bautista. ¿Y quién viene después de Juan el Bautista? Ya lo dijo Juan el Bautista: yo no soy, es el que viene detrás mío, que no soy, ni siquiera tengo el derecho, ni soy digno de desatarle las sandalias. Ese es Jesús, el último, el único, el Mesías. Detrás de él ya no hay más sumos sacerdotes. Se rasga el velo en el templo y se cierra para siempre el trasegar de los levitas, que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo que estaba detrás de la cortina donde estaba el arca de la alianza, y él ofrecía los sacrificios por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ya eso se rasgó, ese velo se rasgó y queda instituido Jesús, sumo sacerdote eterno para siempre. Él es el que queda. Por eso voy a decirles esto. Yo sé que ustedes como que no lo logran entender, pero vamos a escudriñar un poquitico. Vamos a escudriñar un poquitico lo que dice las Escrituras. Cuando terminó de lavarle los pies a sus discípulos, les dijo: ¿cuándo le lavó los pies Jesús a sus discípulos? El jueves santo, en la última cena, después de que compartieron el pan y el vino, vino el lavatorio de los pies. Y ahí es cuando Jesús les enseña esto tan importante que hoy me atosiga la mente, que es: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Entonces, ¿se acuerdan la pregunta que les dije ahorita? ¿Cómo rayos Putin no es capaz de sentarse con un caballero como Zelensky y dialogar de paz? ¿Cómo rayos el presidente Netanyahu de Israel toma la absurda y estúpida decisión de acabar y arrasar un pueblo, después de que ellos hace 80 años Hitler quería arrasar con ellos? ¿De dónde salen estos pensamientos tan atroces de estas personas? Pues voy a decirles de dónde salen. De dónde sale la maldad, la soberbia, la prepotencia, el orgullo, la vanidad de las vanidades. De ahí sale la maldad. Y estos hombres que tienen poder, en vez de sentarse a hacer la paz, prefieren tomar decisiones de matar y matar y matar gente, así ellos no sepan quiénes son esas familias, y les importa un carajo. Y por eso Dios les dice como una gran enseñanza: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Estos hombres se les perdió totalmente el oriente del mundo. Se les olvidó que nacieron, que fueron unos bebés hermosos. Se les olvidó que crecieron con la ingenuidad y la inocencia, y que cuando se volvieron adultos, entonces se les entró la maldad, y ahora se volvieron soberbios y prepotentes, porque eso es lo que se obtiene cuando tiene uno un poder: volverse soberbio y prepotente. Y dice acá: no lo digo por estos vosotros, por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido. Ay, esta frase sí que es terrible. Esta frase sí que es terrible. Yo sé bien a quién he elegido. Ahí es cuando uno se pregunta: Señor, ¿seré yo uno de los elegidos? Porque muchos querrán muchos escuchan la palabra de Dios, muchos. Ave María, si este mundo está lleno de protestantismo y todos alaban a Dios, pero no son elegidos, no son elegidos. Pueden alabar, aleluyar todo lo que quieran y aullarle a la luna, pero no son elegidos. ¿Por qué no son elegidos? Porque ellos no quieren dejarse encontrar, porque ellos no quieren dejarse elegir, porque sus mentes se han llenado de lo que les enseña un pastor mentiroso. Por eso no van a confesarse, por eso no reciben la Eucaristía, porque prefieren dejarse guiar de un pastor mentiroso que dejarse guiar de Cristo. Eso es lo que pasa con estas personitas, no son elegidos, y eso a mí me parece terrible. Y yo
ya les hice una explicación hace como 15 o 20 días. Le preguntaban al Señor, y esto me lo inventé yo: Señor, ¿cuántas personas se van a salvar de 1 millón? ¿Cuántas personas se salvan de 1 millón? Y Él dijo: una, de 1 millón, una. ¿Cómo puede ser posible que de 1 millón una se salva? Esa es la puerta, esa es la misericordia de Dios. Una persona se puede salvar. Decía yo, la persona negativa dice: no, entonces yo sigo matando gente, yo sigo delinquiendo, yo sigo robando, yo sigo usurpando al mundo y haciendo toda la maldad del mundo. Mientras que el que tiene mente positiva dice: ese uno soy yo y voy a luchar por esa salvación, porque mi vida no se la va a llevar el mundo, se la va a llevar Cristo, y yo, uno de 1 millón, voy a luchar. El problema es que nosotros no sabemos quién es el elegido. ¿Seré yo, maestro? ¿Serás tú? Tú señálate tú mismo, porque la salvación no depende ni del Papa, no depende de nadie, depende de mí, de mi comportamiento en la vida y de mi forma de actuar. Ahora, porque dije el Papa, van a creer que es que le quité autoridad al Papa. Quiero decir que si el Papa peca, si el Papa se prostituye, si el Papa hace cosas malas, mi salvación no depende de lo que él haga cosas malas. De eso no depende mi salvación. Mi salvación depende de mí y de Cristo, Cristo y yo. Ahora, ¿cómo es esa relación para que lo entiendan los protestantes? Yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, perdóname, Señor, por todos mis pecados. Ya soy salvo. Oigan a este. No. Dios deja instituido a una iglesia que es la que tiene el poder para salvar. La iglesia es fundamento y base de la verdad, y está escrito en la Biblia, y por eso dice acá, y por eso está escrito acá. Pero tiene que, no lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y esta es la frase que me encanta: en verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto es una cosa terrible. Esto es terrible, muchachos. Jesucristo dice: al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto es una cosa terrible para los protestantes, por ejemplo, para los protestantes que creen que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, que prefieren seguir a un pastor mentiroso que ha creado una congregación ayer, por ejemplo, la Piraquive. ¿Cuántos años tendrá la Piraquive? 30, 40, 50 años. No creo que tenga 50 años, tendrá 20 o 30 años. ¿Y cuántos la están siguiendo? Muchos. ¿Y por qué la están siguiendo? Porque se creyeron el cuento que ella es profeta, que fue que Jesús se le presentó y le dijo que comenzara a salvar almas para el cielo, y que le daba la autoridad. Pero eso no está escrito en la Biblia, ella se lo inventó. Y muchos creen que eso es verdad, y ya la están siguiendo, y la tienen como profeta. ¿Se va a salvar? No se va a salvar, eso tengan la plena seguridad que no. Y los que la están siguiendo, ¿se van a salvar? No, no se van a salvar. Tengan la plena seguridad que no se van a salvar. ¿Por qué? Porque se apartaron de Cristo. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Por eso Jesucristo se asegura que su iglesia es la única. Por eso los manda a los discípulos: vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Les da una orden, Mateo 28, 19, para que vayan a perdonar pecados. ¿A quién le dio esa orden? ¿Al mundo entero? No, a 12 discípulos. Y inclusive ahí dijo: hubo uno que me traicionó, que fue Judas. Ahí hubo uno que me traicionó, que fue Judas. Pero el resto, ustedes, los 11, los mando para el mundo, para que vayan a perdonar pecados, para que hagan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo todos los días, hasta que yo vuelva.
¿Y qué dicen los protestantes? Que no los van a recibir, que ellos no van a recibir esa iglesia. Luego Jesucristo nos manda, el que los reciba a ustedes, me recibe a mí. ¿Y qué dicen los protestantes? No, yo no los recibo, yo no acepto ningún sacerdote que me vaya a confesar y que tenga autoridad. Él no tiene autoridad, no lo recibe. Luego Jesucristo está diciendo una cosa terrible, que esas personas, miles, millones de protestantes que hay en el mundo, no se van a salvar. No se van a salvar. Dice quiénes sí se van a salvar. Dice aquí quiénes se van a salvar. Y lo dice de dos maneras. Y la primera, el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esa es una manera de salvarse. Aceptar y obedecer los mandatos de Cristo. De eso consiste. Y por eso Pablo decía allá arriba, israelitas, y para los temerosos de Dios va este mensaje. Se van a salvar. ¿Cuántos? Vea, ¿cuántos protestantes hay en el mundo? Miles, miles. Y óigalo bien, ni uno, ni un hito chiquitico se salva. A menos que, porque tengo que decirlo, a menos que regrese al redil. Y regresar al redil, porque Jesucristo lo dice, hay unos que no pertenecen a este rebaño, hay que ir a traerlos, hay que ir. Se salieron por ingenuidad, por estupidez, por inocentes, por brutos, pero ellos son de Cristo, hay que ir a traerlos. ¿Y cómo es ir a traerlos? Que yo le estoy predicando, yo, César Arturo Arias, le estoy predicando. Si usted escucha mi voz, porque ayer lo dijo Jesucristo, el que oye mi voz, me sigue. En mi rebaño, yo soy el buen pastor. El que oye mi voz me sigue. Mis ovejas me siguen, escuchan mi voz y me siguen. Si estas personas protestantes un día se dan cuenta de la estupidez que cometieron y dicen, voy a regresar al redil de Cristo, a la iglesia que Él creó hace 2000 años, me voy a ir a confesar con un sacerdote y me voy a volver a la Eucaristía, se salva. Solo así se salva, el resto no, papá. Ni uno, ni un hito se salva muriendo en una iglesia protestante, ni uno. Todo queda en la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.